Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la noche de A24. Estamos en vivo hasta las 21 con MMC. Pasó por ahí desapercibido, pero el ministro y candidato del oficialismo, Sergio Massa, en este acto en Vaca Muerta, ahí en Neuquén, hizo un anuncio muy importante respecto a lo que puede pasar con el dólar en los próximos días. Anunció Massa después de una jornada muy movida, donde empezó a moverse el dólar libre, el dólar blue, también los dólares financieros, porque todos están esperando el final del dólar soja 4, que es lo que mantuvo la estabilidad cambiaria este mes pasado. Bueno, eso que van a ver ahí en el graph, ¿no? Massa anunció un nuevo dólar petróleo, que es un poco lo que se había insinuado en algunas versiones, algunos rumores que estaban corriendo, pero efectivamente hizo ese anuncio el ministro de Economía, que va a haber un dólar petróleo para octubre, es decir, para tratar de sostener mínimamente la oferta de dólares. ¿Qué significa el dólar petróleo? Que las petroleras van a poder ingresar los dólares de exportación, un 25% por el contado con liquidación, que hoy tocó arriba de los 780 pesos, y el 75% restante por el dólar oficial de 350 pesos, que se mantiene congelado desde la última devaluación. Y de esa manera conseguir un dólar promedio del orden de los 440, 450 pesos las petroleras. Pero claramente lo que está tratando de buscar el Ministerio de Economía es garantizarse alguna oferta de dólares cuando ya no hay más oferta de dólares en esta parte del año. Había mucha especulación y hubo reuniones en el día de hoy con la Cámara de Exportadores de Cereales, con Ciara, y efectivamente lo que le decían al Ministerio de Economía es que había nada más de 4 millones de toneladas de soja remanente en los campos, pero los productores sojeros necesitan esa soja para ir vendiéndola de acá hasta mayo, hasta la próxima cosecha, abril, mayo. Y quedan nada más que 4 millones de toneladas, que a una soja de 500 dólares está por debajo de los 500 dólares, son nada más que 2.000 millones de dólares. Es decir, que no había ahí un grifo para abrir y para extender el dólar soja 4. Y de hecho Massa se lo anticipó en las últimas horas a la Cámara de Cereales que no iba a extender el soja 4 porque no había más dólares de sacar por ahí. La novedad es que efectivamente hay un nuevo dólar petróleo y vamos a ver cuánto aportan de dólares para la estabilidad cambiaria, fundamental en las 3 semanas de octubre que queda hasta la elección del 22 de octubre. Una versión también fuerte que no solamente va a haber un dólar petróleo en octubre, sino también un dólar minería. Es decir, que las mineras que exportan también van a poder ingresar los dólares de exportación, una cuarta parte por el mercado libre del contado con liquidación. Eso no los embolsa el Banco Central, pero le da oferta a un mercado que ha estado muy presionado en los últimos días, y el resto por el mercado oficial para que el Banco Central acumule reserva y después termine vendiéndolo también en los dólares libres para tratar de evitar una devaluación hasta el 22 de octubre, que evidentemente el gobierno no va a realizar porque ya aprendió la lección de lo que significó la devaluación del 14 de agosto, que disparó la inflación. Rápidamente toda esa devaluación de 20% de suba del dólar oficial se fue a los precios y más. La inflación pasó del 6 al 12% mensual. Y además se dispararon, más que esa devaluación, la brecha cambiaria. Es decir, los dólares libres subieron todavía más, 30%. Por eso tenemos todos los dólares libres ahora arriba de los 700 pesos. Vamos a contar también, porque esta es una de las medidas que acaba de anunciar el Ministerio de Economía, pero la otra medida que hoy estuvo dando vuelta es una medida más de tipo campaña electoral, pero al mismo tiempo intentando compensar las últimas medidas que puede tomar el gobierno, porque a partir de mañana ya entra el proceso de veda electoral, es decir, no puede haber más medidas que puedan realizarse en la campaña electoral desde el gobierno, que es el IFE para unos 3 millones de personas que no tienen ingreso de ningún tipo, ni pensiones, ni jubilaciones, ni planes sociales, ni asignaciones por hijo, ni asignaciones familiares, ningún tipo de asistencia estatal. Y hoy se anunció un bono de 94.000 pesos en 2 cuotas
para ese sector de la población que son básicamente los informales de los informales. Es decir, aquellos que están totalmente fuera del sistema formal, pero además no llega la asistencia del Estado. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa esto, qué impacto puede tener también sobre la economía, sobre el consumo, sobre la inflación y sobre el nivel de actividad. Pero este anuncio que se hace hoy es en la víspera del anuncio que va a hacer mañana el INDEC cuando se conozca el índice de pobreza del primer semestre del año, que obviamente va a dar una suba, la pobreza subiendo arriba del 40%, pobreza que va a seguir subiendo en el segundo semestre del año, pero eso se va a conocer recién en el próximo gobierno, en enero o febrero próximo, cuando ya haya otra administración en gestión. Pero el gobierno dejó para último momento este anuncio del IFE, de esta asistencia especial, para efectivamente el último día posible en la campaña electoral, porque al otro día tiene el anuncio de la pobreza del INDEC. Ya están en nuestros estudios Agustín Dateris, que es director del Banco Central. Ahora vamos a hablar, porque hoy hubo mucho ruido por alguna medida que tomó el Banco Central con el tema de billeteras virtuales. Y también porque efectivamente dentro de los anuncios de Massa, ahora lo va a contar Claudio Slotnick, también hay un anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias para bancos, compañías de seguro y agentes de bolsa para de alguna manera conseguir algo de recaudación y que todo lo que se está anunciando en términos de IFE y otras medidas no sean exclusivamente emisión monetaria, es decir, que haya algo de financiamiento más genuino. Y está Pablo Wende, columnista estrella de Infobae, está también en FM Millennium. Gracias, Pablo, por venir. Gracias. Analista económico y periodista económico, colega hace mucho tiempo. Me interesa un poquito cómo estás viendo estos anuncios que hace Massa, que han tenido su volumen, ¿no? Porque por un lado está el IFE, es decir, Massa tratando de poner pesos en la calle para sostener mínimamente el consumo, y por otro lado, un anuncio para tratar de traer dólares, claro, para que los pesitos no te presionen sobre los dólares. Yo creo que lo más relevante es lo del dólar, porque a Massa se le escapó la tortuga en agosto, ¿no? Se fue el dólar de 490 a 600 pesos en un par de semanas, y eso provocó mucho ruido justo en la previa electoral, la previa a las PASO. Subió 20% el dólar en cuestión de 2 semanas. Ahora no se puede permitir ese lujo faltando menos de un mes para las elecciones presidenciales. Entonces lo que hace es tratar de aumentar la oferta a través de esta medida del dólar vaca muerta o darle más una zanahoria a las petroleras, por ahí a las mineras, para que haya más oferta de dólares, porque la demanda de dólares y la dolarización de cartera va a ser brutal. De acá hasta las elecciones todo el mundo va a estar desesperado por dolarizarse de alguna manera. Entonces lo que hace Massa es, bueno, voy a poner dólares de otros, de terceros, además de los dólares que va a seguir rifando el Banco Central para sostener esta suerte de paz cambiaria. Por el Central todos los días pone dólares para favorecer la fuga de capitales, que tanto le criticaban a Macri, y ellos hacen exactamente lo mismo. ¿Para qué? Para tratar de llegar a las elecciones con un tipo de cambio, digamos, que no supere los 800 pesos. Si no lo hacen, olvidate, lo tenés que ir a buscar a 1000. Entonces todas estas medidas tienen que ver con evitar otro fogonazo cambiario como el que tuvimos en agosto. Que ahí Massa yo creo que la pifió, se durmió y el tipo de cambio se le disparó, y yo creo que eso le costó algunos puntitos en la PASO. Ahí se le disparó porque también, dice el gobierno, el FMI me obligó a devaluar, porque si no corregía el tipo de cambio oficial, no me desembolsaban los 7.500 millones de dólares del desembolso, y obviamente eso hubiese generado también una disparada de los dólares. Hubo dos saltos cambiarios, Maxi. Uno fue de 490 a 600 prepaso, y luego de la PASO de 600 a 750. Claro. Hubo 2 devaluaciones en un mes. Sí, sí. Entonces, sí. O sea, digamos, creo que lo más fuerte es eso, o sea, tratar de que el mercado cambiario esté lo más estable posible hasta las elecciones. Lo del IFE para los informales es una más de las tantas medidas que incluye el Plan Platita para generar una ilusión monetaria de cortísimo plazo. Es decir, poner plata en los bolsillos, hacer de cuenta que nos va mejor, que tenemos un poco más de poder adquisitivo. Total, en 2 meses te lo borra la inflación. ¿Cuál es el detalle?
que en 2 meses ya pasaron las elecciones. Esta la conocemos de memoria. La contó Cristina en su libro, sinceramente, que en el 2015 puso un punto de PBI para tratar de que Scioli gane las elecciones. Massa está haciendo de manual o de libro, si querés, exactamente lo mismo que relató Cristina en su libro, sinceramente, en el 2015, igual no le dio resultado. Déjame que juegue un poco Agustín Datelis y ahora va a contar Slotnick la medida del IFE, quién lo van a cobrar y demás. Te pregunto, todos sabemos que hoy todos los pesos que pongas en la economía van a inflación o dólar. Yo siempre le cuento, ¿cómo puede ser que si alguien que cobra el IFE apenas compra unos alimentos? Bueno, pero compra los alimentos, le paga al comerciante, el comerciante le paga al mayorista, el mayorista al fabricante. Todos los pesos excelentes en la cadena comercial o de producción se dolarizan. O todos remarcan, dicen, bueno, tengo más demanda, lo que fuera, me cubro con stock o me cubro con dólar. El gobierno me imagino que es consciente de eso. ¿Por qué está ocurriendo eso en estos momentos? ¿Y por qué antes de la previa de agosto ocurrió la tensión que vos marcabas y de cara a octubre está empezando a pasar lo mismo? Por el discurso que sostiene un sector, toda la oposición. Digamos, si desde la oposición insisten de manera irresponsable e intencional, ¿sí?, que van a dolarizar la economía, que van a desarmar las restricciones cambiarias de un día para el otro, y todo ese discurso lo único que hace es incentivarte un comportamiento de búsqueda de cobertura hacia el dólar, pagando valores ridículos. Digamos, cuando vos mirás hoy la economía argentina, digo, Maxi, yo te digo, hoy, vos me podés decir el tipo de cambio oficial puede estar retrasado. Ahora, hoy la economía argentina es, según los indicadores que miramos los economistas para ver una economía de un dólar a 750 pesos. No, un valor de dólar que está alto, que solo se convalida porque este discurso de la oposición empuja en ese sentido. Entonces, después, desde el Banco Central, lo que intentamos es controlar, así como la administración del mercado cambiario oficial, para evitar estos saltos inflacionarios, como bien marcás que ocurrió después de la tensión con el Fondo Monetario en agosto, también controlar la brecha. Y no rifa dólares, como dice Pablo, con alguna carga también en la expresión. No, utilizamos las herramientas que tenemos para controlar la brecha cambiaria, porque ese aumento de la brecha cambiaria genera incertidumbre y también genera traslado a precios. También. Digamos, no es solo el tipo de cambio oficial. Vos decís, bueno, este dólar de 750 pesos, un dólar alto, sí, efectivamente es un dólar alto, un dólar históricamente, por eso vienen los uruguayos, los chilenos, los brasileños y dicen, está regalada Argentina, vengo con los dólares billetes, y nos hacen bullying cada vez que van a hacer una compra en el supermercado o en un restaurante. Ahora, uno ve las condiciones de esta economía, que no hay un solo dólar en el Banco Central, tiene reservas negativas, hay pesos por todos lados, hay 30.000 millones de dólares al tipo de cambio libre de depósito en pesos que por suerte todavía no corrieron. Estás con 130% de inflación acelerando. No, por suerte no corrieron, no. También hay un esquema, la tasa de interés real, por más que algunos acortan los plazos y tratan de marcar con intención. Con la tasa de interés estás tratando de remunerar a los depositantes. Claro, bueno, remunerar a los depositantes tiene sentido, más allá del corto plazo que algunos te digo que intentan intencionalmente apuntar, la tasa de interés efectiva en el largo plazo, si considerás anual o lo que quieras, es una tasa positiva, ahí sostenés los pesos. Digo, me parece que tiene más incentivo hoy los pesos rindiendo esa tasa que ir corriendo y convalidar un dólar altísimo solo fundamentado por este discurso que estimulan desde la oposición. Entonces, hay una actitud ahí irresponsable, me parece a mí, que tiene intención política de corto plazo, electoral, pero que es peligrosa para la economía. Porque además, digo, vos marcás, no hay dólares en el Banco Central, la escasez es un dato, es una realidad, nadie la puede ocultar. Bueno, ahora se viene administrando esa escasez, que ocurrió este año en particular por la sequía que pegó sobre 25.000 millones de dólares, se viene administrando de manera tal de haber evitado una recesión, haber evitado que caiga la actividad económica. Muchos auguraban que este año, producto de esa escasez, iba a caer la actividad, iba a haber industrias que iban a despedir trabajadores o suspender trabajadores porque no iban a tener insumos, porque no iban a poder importar. Nada de eso ocurrió. Digamos, ningún sector de la industria tuvo que frenar su producción, no pasa nada. La economía está cayendo fundamentalmente por el shock de la sequía, por el sector agropecuario. Claro. Déjame, tengo que ir a una tanda, cuando volvamos vamos a hablar un poquito efectivamente de las medidas del IFE y demás, y un poco qué hay para adelante, ¿no? Porque cuando decimos que hay 130% de inflación, la inflación va a ser 170, 180 este año. Si no ocurre algo peor, digamos, una nueva devaluación, un nuevo salto cambiario y demás. Si da 11% la inflación todos los meses, desde septiembre a diciembre, da 175%. Eso no va a ocurrir.
No, bueno, ojalá. No, la inflación... Ojalá de 11% todos los meses, digamos, porque la previsión es que puede ser más todavía. No, la inflación del mes de septiembre, en términos mensuales, va a ser un dato alto, probablemente cerca de lo que vos decís, en los 2 dígitos y probablemente cerca de eso. A partir de octubre nos vamos a una inflación de 1 dígito. Lo vemos en las variaciones semanales. Ahora me lo contás, Vos decís que de acá a fin de año va... Bueno, seguimos. Contamos que un anuncio del IFE, el nuevo IFE, en 2 cuotas, en total 94.000 pesos, es el anuncio del nuevo IFE. Claudio, ¿quién va a cobrar esto que anunció en el día de hoy tanto Massa como Raberta, la titular del ANSES? Entre 2.800.000 y 3 millones de personas. Es un IFE más reducido que el que conocimos durante la pandemia y que va dirigido estos 2 bonos, o un bono de 94.000 dividido en 2 partes, 47.000, ahora a partir del 9 de octubre, otros 47.000 pesos a partir del 9 de noviembre. Todavía no se conoce el calendario de cómo será cobrado, solamente la fecha de inicio. Y hay que saber que acá cobran los trabajadores que están totalmente informales, que no tienen ningún ingreso, ningún registro de entradas por el lado formal, ya sea un trabajador en relación de dependencia o un monotributista, ni tampoco a un jubilado, un pensionado, beneficiario de AUH o asignación por embarazo, ni que reciban planes sociales. Todos esos quedan afuera del anuncio. Y la clave es que a partir de mañana miércoles a las 2 de la tarde se abre la inscripción ahí en la web del ANSES. Esto va a ser totalmente digital, ahí justamente se cargan los datos y bueno, si reúnen estas condiciones que acabamos de contar... Ahí salta si efectivamente una persona está en condiciones de cobrar o no. Efectivamente, porque si el sistema registra que tiene algún tipo de ingreso, bueno, no va a recibir nada. Es muy parecido a lo que en su momento existió en otro universo de personas con los IFE de la pandemia. Había que había que cumplir con distintas condiciones. Bueno, si se cumplen, se da del alta. Y bueno, la persona obviamente tiene que tener un quit, digamos, una cuenta abierta donde en el Banco Nación, donde le van a transferir estos 47.000 pesos a partir del 9 de octubre. El costo de esto es de unos 193.000 millones de pesos, que ahí lo escuchamos al ministro de Economía al principio diciendo cómo lo van a financiar. Un intento, una señal de que esto no es solamente emisión de peso, de platita, del plan platita, sino que bueno, tiene un financiamiento. Y ese financiamiento tiene que ver con cobrarle por adelantado el impuesto a las ganancias a lo que según el gobierno es uno de los sectores que fueron más beneficiados por la devaluación de agosto. Y ahí menciono a los bancos, a las financieras, a las ALIC, las operadoras del mercado, a las fintech, a las compañías de seguro que van a tener que hacer este adelanto a la FIP y con ese dinero, bueno, se va a cubrir estos 193.000 millones. Es un anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias, no es un nuevo impuesto, es decir, que es menos impuesto para cobrar por parte de la futura administración. No, Claudio y Maxi, ¿de dónde sacó Massa que los bancos y la compañía de seguros fueron las más beneficiadas por la devaluación? Si están totalmente especificados. Es decir, los bancos manejan peso contra peso, no sé, acá está el director del Banco Central, y las aseguradoras tienen los activos y los pasivos en peso. ¿Por qué se beneficiaron por la devaluación? O sea, te das cuenta que no tiene ningún sustento eso. Lo único que hay es traer para adelante una recaudación y de financiar el próximo gobierno, porque esto es lo que no se va a cobrar en un anticipo en la próxima administradora. Fueron a buscar un sector que saben que tiene rentabilidad. No, un sector que es rentable, pero no es que obviamente que tuvieron rentabilidad, porque aparte las tasas están altísimas y se benefician, pero no por la devaluación. Claro. Sí. No, la rentabilidad de los bancos es la tasa del 209 efectiva anual de la LELIQ. Obvio. Que tienen garantizado porque se emiten 2 billones de pesos todos los meses, que el Banco Central se lo da a los bancos, que se dan vuelta y la mayor parte se lo pagan. Era para pagar a los jubilados, ¿te acordás que era para pagar a los jubilados eso? Bueno, por eso no, pero lo que dice Pablo es cierto, las devaluaciones favorecen fundamentalmente al sector transable de la economía, a los exportadores. Claro. Esa es la transferencia de ingresos que hay. Me parece que más allá del argumento, como vos decís, es un anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias. Ya había habido uno anterior, que son impuestos que se pagan anualmente, digamos, ¿no? Entonces está anticipando recaudación futura. Te pregunto, Pablo, y para pimponearlo con Datelis, esta medida es 0,1% del PBI.
Es decir, 180.000, 190.000 millones de pesos es 0,1% del PBI, que es 1,8 billones de pesos. Uno tiene la impresión de que las medidas que ha anunciado el ministro son medidas muy módicas, muy chiquitas. Son muchas, pero muy chiquitas. Y de hecho, la dinámica que venía del sector público hasta ahora venía con una licuación infernal de jubilaciones, de planes sociales, de todo tipo de gastos. Es decir, todo el gasto público venía corriendo fuertemente atrás de la inflación. Sí, por estas medidas no va a ser una hiperinflación. Sí. O sea, no es que estás haciendo una mega emisión monetaria, ¿viste?, totalmente descontrolada y vas a una hiper. Eso no va a suceder. Lo que sí va a ocurrir es que tenés mucho más pesos en la calle, más agujero fiscal, que solamente hoy en Argentina se puede financiar con emisión monetaria. Obviamente esta emisión monetaria, al no haber demanda de pesos, porque la gente no quiere pesos, porque hay una gran incertidumbre, porque el país no crece, porque hay dudas sobre qué es lo que va a venir, la gente no quiere los pesos, la gente quiere cubrirse con otro tipo de activos, por ejemplo dólares o bonos que repliquen el comportamiento del dólar, y eso es lo que termina generando más presión inflacionaria y presión cambiaria. No te lleva una hiper, pero te agrega más inflación. No hay ninguna duda que todo este paquete de medidas de masa genera más déficit para adelante, más emisión y por ende más inflación sobre lo que ya tenés. Más allá de que haya temporalmente en octubre una reducción del índice que es muy probable por todos los congelamientos. No, pero a ver, si hay una reducción del índice de octubre, va a haber un salto en noviembre, en diciembre, cuando se descongelen todos los precios que se están congelando. Sí, todos sabemos. Esto es algo que es evidente que va a ocurrir. Si no es en noviembre, va a pasar en diciembre. Ya no niveles de inflación del 10, 12. Probablemente del 15 o quizás más, si es que tenés algún sinceramiento cambiario, yo creo que también se viene. Vos pensás que, y cierro con esto, Maxi, el tipo de cambio oficial de 300, que se llegó a 350, con la inflación acumulada, esto no es dato mío, es dato oficial del Banco Central. El tipo de cambio real ya volvió a los niveles de agosto. La inflación ya se comió toda la devaluación y la mejora competitiva. O sea que en noviembre vas a tener una situación peor de la que estás teniendo hoy. Vas a precisar una devaluación mayor. No como la del 22% de agosto, sino bastante mayor. De hecho, miren el gráfico de dólar ajustado por inflación. Muy interesante. Lo armó el economista Salvador Vitelli, que muestra efectivamente que la economía argentina tuvo en el 2021 un atraso cambiario muy grande, que fue un poco la gestión Guzmán, ¿no? Cuando van con el dólar al 1% mensual de suba. Esa es la apreciación cambiaria fundamentalmente en gran parte del 2021 y el inicio de 2022. Es decir, el dólar oficial corriendo muy atrás de la inflación. Después eso se trata de corregir un poco, ¿no? El año pasado se anuncian los dólares soja que le ofrecen a un sector como el sojero dólares especiales, porque el dólar oficial era muy barato. Entonces, dólares que a valores de hoy son más o menos dólares de 450 pesos, el soja 1, el soja 2, el soja 3 y el último, el soja 4. Y el dólar oficial efectivamente sube el 14 de agosto, al día después de la devaluación, de la elección PASO, a valores de hoy se va a 415 pesos y nuevamente está en 350 pesos. Hoy, que es un dólar como estaba atrasado antes de la devaluación, como decía Pablo Wende, antes de la devaluación. Uno tiene la impresión de que por delante tenemos inflación muy alta, pero hay precios que están quedando muy atrasados. El dólar oficial, las tarifas, los combustibles, servicios privados que se están regulando. Eso en algún momento va a tener que descongelarlo a alguien. La pregunta es si lo descongela este gobierno antes del 10 de diciembre o el próximo, ¿no? ¿No tenés esa visión, Agustín? No, dos cosas. Digo, primero, en cuanto a la idea de que vuelva a haber un salto del tipo de cambio después de las elecciones y esto, descartado absolutamente. Eso no va a ocurrir. Lo que sí se va a retomar y se va a terminar con este congelamiento que se anunció hasta entrado el mes de noviembre, es retomar el esquema de lo que se llama crawling peg, ¿no? El esquema de microdevaluaciones diarias para tratar de ir acompañando y que no se pierda competitividad y que el tipo de cambio... ¿Eso va a ser después del 22 de octubre? Eso va a ser ya entrado el mes de noviembre. Ah, no para octubre. No, ya ¿Se puede balotar? En el mes de noviembre. No, probablemente a mediados de noviembre o los primeros días de noviembre. Pero digo, la idea es retomar el esquema... Natelli es director del Banco Central, tiene un rol institucional, por eso no quiero tampoco presionarlo mucho con este tema. Pero ningún gobierno, y mucho menos este,
va a salir de un congelamiento del dólar 3.50 el 15 de noviembre, como dijo el ministro de Economía, si el ministro de Economía está en el balotaje el 19 de noviembre. En un esquema de microdevaluaciones diarias como el que se tenía, ¿no? Es decir, la semana de si hay balotaje el 19 de noviembre y hay balotaje Milei-Massa, el 15 de noviembre, es decir, la semana previa, van a ensayar ir con mini devaluaciones diarias. Hay que retomar en algún momento, y se anunció que va a ser para mediados de noviembre, el esquema de microdevaluaciones diarias, que no es un salto del tipo de cambio como el que ocurrió posterior a las PASO, es el esquema que se tenía antes de microdevaluaciones que hacen que acompañes y no vayas perdiendo competitividad. Esa es una de las cuestiones. Por otro lado, vos marcabas lo de el reacomodamiento de precios relativos, que sí tiene que ocurrir en algún momento. Ahora vos lo planteás en términos de el nuevo gobierno, no. A ver, más allá de la cuestión política, el año que viene las condiciones económicas van a ser otras, completamente. Va a haber más dólares que este año. Va a haber más dólares, la cosecha es buena. Pero recién en marzo, abril del año que viene. Bueno, pero ahí van a empezar a generarse las condiciones para poder reacomodar todos los frentes. Hay que reacomodar el frente cambiario, hay que reacomodar el mapa de precios relativos, un montón de cuestiones que es cierto se fueron distorsionando el último tiempo porque hubo que atender prioridades en una situación muy inestable como la que se generó. El año que viene van a estar dadas las condiciones. Más allá de la política, que se vaya a despejar el escenario eleccionario también es bueno, porque está metiendo mucho ruido estos eventos que tuvimos. Déjame meterme un poquito en el tema político con Javier Calvo. Evidentemente, cuando decíamos, bueno, son medidas que tratan de compensar el impacto de la devaluación, es decir, la inflación se fue de 6 a 12 mensual. Es decir, las jubilaciones que venían 15 puntos abajo de la inflación quedaron totalmente licuadas. Uno lo ve en el gasto público, insisto, ajustado por inflación. Es decir, todo quedó licuado. La tarjeta alimentaria, los planes sociales, la UH, las jubilaciones, todo licuado. Por eso es evidente que cualquier gobierno va a tratar de compensar, más allá de la carrera electoral, de que Massa es candidato, va a tratar de compensar a esos sectores después de una devaluación. Y todos consideran que uno de los precios que está muy atrasado en esta economía es el salario, sobre todo en los sectores informales. Ahora, uno tiende a pensar que, como decía Wende, en una condición de máxima incertidumbre, hoy todo lo que pones por un bolsillo en pesos, te lo saca por otro bolsillo de la inflación. Si hubiera una mínima coordinación entre los que están en el gobierno y los que aspiran a llegar, una mínima coordinación es que se hubiesen puesto de acuerdo, por ejemplo, en el presupuesto 2024 hacer un ajuste fiscal grande, vos podés darte el lujo en el corto plazo de por ahí ser un poquito más compensador de ciertos sectores sin tener tanto impacto inflacionario sobre dólar. Lo que pasa es que están todos con el cuchillo entre los dientes, porque cualquiera cree que puede ser el próximo presidente, y entonces lo que hay en la Argentina es, bueno, pesitos que se siguen emitiendo, y la idea de que en vez de tratar de encaminar esto, se va hacia un descontrol todavía mayor. El mejor ejemplo, Maxi, es el traspaso que tuviste de la devaluación a precios, récord. Récord. Fue un traspaso récord, no demoró ni un mes y medio en que la inflación se coma la devaluación. Eso la suba del dólar, nunca había pasado. Siempre eran, bueno, 6 meses. Ahora, no, un año. Kicillof devaluó en enero del 2014 y la inflación se fue de 25 a 40% después de un año. Subió, es decir, subió el dólar 15, 20 puntos y la inflación subió. El dólar se fue de 6,50 a 8 en enero de 2014. Claro, la cercanía subió 15 puntos en un año la inflación. Acá te subió los 20 puntos en menos de 2 meses. Exacto. La cercanía de las elecciones y la incertidumbre que plantea la elección a partir del discurso, yo creo que hay sector, bueno, la oposición está jugando con un discurso de cuanto peor mejor. Y están jugando esa carta. Y cuando insisten con algunas líneas sobre qué es lo que van a hacer apenas ganen la elección, si supuestamente eso ocurre, bueno, desestabiliza hoy. Y yo creo que creen que esa desestabilización los favorece para el evento electoral y para lo que quieren hacer después. Bueno, hay un tema ahí, ¿no? Si gana Milei, que es una probabilidad, y porque él está muy fuerte con la dolarización. Ahora, todos los cálculos que se hacen, serios, siguiendo un poco la técnica de Milei, pasivo monetario versus activo, reservas, te dan un dólar de 1.700 pesos, real. Mucho más. Entonces vos decís, ¿para qué voy a esperar que me dolarice Milei? Me dolarizo solo. A ver, esperemos un segundito. Meto este tema y ya nos vamos al tema político. Hoy estuvo Emilio Campo, que es el eventual presidente del Banco Central de Javier Milei, lo anunció la semana pasada en un acto público el propio candidato libertario, si Milei es presidente. El último, dice. Y dijo Milei que iba a ser el último presidente del Banco Central porque está ahí para dolarizar y para cerrar el Banco Central.
Sin embargo, hoy Emilio Campo fue muy cuidadoso. A ver si podemos escuchar la primera intervención de Emilio Campo. Hay dos cortes, pero vamos con el que quieran. A ver, y después lo explico. Como les digo, el principio nuestro es la libertad monetaria. Lo que nosotros proponemos no es eliminar el peso, sino darle a los argentinos la opción de elegir cuál moneda quieren usar. Y si quieren usar el dólar, que ya lo eligieron, está muy bien. Y si quieren usar otro dólar, y si quieren tener una canasta de monedas que mejor refleja la realidad de su negocio, que la canasta de monedas la armen los propios empresarios o los propios individuos. ¿Por qué darle a los burócratas el control sobre la elección de algo tan importante como la moneda? Podemos comprar el auto. Aparte, esto tuvo mucha repercusión, sobre todo se chicaneó mucho con los economistas de Juntos por el Cambio, porque dice Emilio Campo, nosotros no vamos a quitar el curso legal del peso. Es decir, no vamos a ir a una dolarización clásica donde uno busca dólares para rescatar la base monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, que haya dólares para respaldar los depósitos también. Y rescato en un proceso de tiempo la base monetaria de forma compulsiva, es decir, se van rescatando los pesos y quedan dólares circulando y no quedan más pesos. Lo que ha dicho es que va a haber curso legal para el dólar, pero también para el peso. Entonces, Juntos por el Cambio sabían decir, bueno, pero entonces no está hablando de la dolarización, de hacer un proceso de dolarización. No es que conseguía los dólares de un fondo de inversión. Le dio la razón a Melconian, que estaba con él, con la economía bimonetaria. Bueno, pero atención, lo que muchos plantean es, y mientras tanto, ¿cuál es el tipo de cambio de conversión entre los pesos y el dólar? Porque tengo entendido que Emilio Campo ha planteado hasta ahora, hoy estuvo muy cuidadoso y dijo que no va a dar más detalles, pero que su idea era que la conversión fuera al dólar libre, es decir, una especie de unificación cambiaria, al dólar de hoy sería 750 pesos, con congelamiento del tipo de cambio, de ese tipo de cambio inmediato, y cero emisión monetaria. Es decir, que inmediatamente vos vas a un dólar que es el dólar libre del momento. Si es 750, es 750. Si es 1.200, que es muy probable el dólar de fin de año, es 1.200. Lo congelás ahí, dejás circular las dos monedas. Dejás circular el peso y el dólar y no emitís un solo peso más. Es un poco el esquema. Obviamente, algunos dicen, bueno, pero eso te va a generar, si el dólar oficial pasa de 3.50 a 7.50, más de 100% de suba, eso va a generar una inflación inicial muy alta. Y la economía va a ir a una recesión muy rápida, digamos, muy corta, muy rápida, que después vas a matar la inflación, pero antes vas a generar una situación compleja desde el punto de vista de la economía real. Yo pregunto, con los depósitos, ¿qué hacemos? Porque esto es para la plata que circula, bueno, vení con tus pesos, te lo cambio. Pero no te hablan de los depósitos, es fundamental. Es decir, si vos no resolvés el tema de los depósitos, o que te van a dolarizar los pesos que tenés, o vos vas a poder dolarizar los pesos que tenés en tu casa, y la plata que está en el banco queda en pesos. Y te queda un encaje en dólares, y bueno, si llega a haber una corrida, vemos. Eso no puede, la convertibilidad ya falló por eso. Entonces, realmente, esta explicación así no cierra. Yo creo que no hablan de eso porque lo que no quieren decir es que llevarían adelante un plan Bonex. ¿Cuál es? ¿Qué haces con los depósitos? ¿Qué haces con los pasivos remunerados? Porque la cuenta no te da. No, pero eso en este esquema está descartado. Está diciendo que no va a ser un rescate de los pesos. ¿Y cuál es la solución? No, claro. Justamente dijo que no va a haber una dolarización, lo único va a que haber plantean, una competencia de monedas. Dijo lo único que plantean es que lo único que existe hoy en la economía, la única diferencia es que vos podrías usar dólares de curso legal para ir a comprar al supermercado. Ese es el cambio que plantean. ¿Y cuál es la solución atrás de eso? Y una devaluación de más del 100%. Esa es la solución. No, la devaluación no la plantea. Bueno, pero se da de hecho. Digamos, si ahora, vas a un esquema donde es todo el mercado libre y vas a un dólar con... Pero además, no tiene sentido. Ponele que cualquiera de nosotros que tenga un canuto en dólares y mañana te dice, no, las dos son de curso legal, vas a ir al supermercado con los dólares. Bueno, no entiendo la solución que están planteando. Me meto directamente en el tema político, Javier, y vamos a analizar una encuesta muy interesante que hizo Taquión respecto al perfil del votante y dónde están buscando votos ahora Milei, Massa y Patricia Bullrich. Sí, Bullrich los está buscando por todos lados y por eso ha decidido quemar las naves. Y hoy se produjo un hecho inédito en la campaña de Juntos por el Cambio.
por primera vez Horacio Rodríguez Larreta hizo campaña con Patricia Bullrich. Sí, a poco menos de un mes de la elección, recién ahora el candidato derrotado en la PASO por Bullrich se subió a la patoneta, al bus con el que Patricia Bullrich está intentando recorrer el país. Fue en un acto en Lomas de Zamora, acá cerquita, no se fueron lejos porque Larreta muy lejos no quería ir tampoco, pero prometen nuevas noticias sobre la campaña. Una, Mauricio Macri también por primera vez va a subirse a un acto de campaña de Patricia Bullrich. Esto va a ser el jueves en Córdoba. Ya la semana pasada estuvieron los dos en diferentes momentos de los mismos, con un día de diferencia, con un par de horas de diferencia. Ahora van a hacer campaña juntos los dos en Córdoba. Y la otra novedad, Horacio Rodríguez Larreta, supuestamente a pedido de Patricia Bullrich, va a acompañarla entre el público selecto del famoso debate presidencial del próximo domingo que se va a desarrollar en Santiago del Estero. Primer debate presidencial, Larreta prometió que va a asistir para bancar a Bullrich. Y además dijo esto hoy Larreta en el acto. ¿Qué dijimos nosotros? Que pasada la elección vamos a estar juntos y acá estamos todos. Cumplimos la palabra. Juntos. Y juntos vamos a trabajar, no, todos juntos. Ustedes también, para ganar con Patricia en toda la Argentina. Tenemos un equipo que sabe gobernar. Gente con experiencia. Falta un mes para la elección. Debemos salir a la calle a convencer uno por uno. A mostrarle a todos los argentinos, a los bonaerenses, a los lomenses, que este es el equipo que está preparado para sacar a la Argentina adelante. Para dar la pelea por la seguridad, para recuperar la educación pública, para que no se vayan los hijos al extranjero, de verdad, como dice ella. Sí, prometió que iban a estar juntos, demoraron un poco, ¿no? Hoy es 26, desde el 13 de agosto, ¿no? Un mes y monedas para juntarse. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Como si no fuera poco esto, también hizo un tuit el jefe de gobierno porteño, ahí con la foto, anunciando que qué lindo es con la patoneta, estar todo ahí. Bueno, muy lindo la campaña. Veremos si resulta estos apoyos tardíos que se los retasearon a Bullrich o Bullrich también retaseó en pedírselos tanto a Larreta como a Macri. Está Sofía Daquino, que es analista política, directora de Taquión. Gracias, Sofía, por venir. A ver, la pregunta que te hago es, ¿de dónde pueden buscar votos Milei, Massa y Bullrich, ahora acompañada por Rodríguez Larreta? Si querés podemos ir viendo candidato por candidato. Es muy interesante la radiografía que hicieron ustedes respecto al votante de cada uno de los candidatos. Si me acompañan podemos empezar por Milei. Efectivamente, el votante de Milei, ¿qué características tiene como llamativas, ¿no? Yo he visto ahí algunas que llaman la atención más allá de lo que se conoce hasta ahora. Mira, Maxi, lo que venían hablando recién, la patoneta, el apoyo político que claramente, ese mensaje es más un mensaje para el Círculo Rojo y para el apoyo claro de la militancia y del círculo más politizado y los medios, más que el entender la audiencia real y los votantes hacia dónde están apuntando. Y ese es el principal error que hoy veo de las estrategias políticas y comunicacionales que están afrontando los candidatos. ¿Dónde están yendo a pescar el voto? Recordemos algo, 3 de cada 10 argentinos fueron indecisos a votar el cuarto oscuro. Entonces ahí ya estamos hablando de un voto que ya de por sí es volátil. Entonces con este estudio lo que intentamos en Taquión es entender un poco esta radiografía de los votantes de las PASO y desmitificar algunas cosas que se venían diciendo y que no muchos sabíamos. Que es el tema, por ejemplo, ¿qué se decía mucho antes de las PASO? El voto de Milei es el voto joven. Son los jóvenes los que pueden cambiar la elección. Miremos, por ejemplo, abajo donde dice la generación que lo votó. El voto de Milei fue un voto transversal. Fue un voto social transversal que sí tiene fuerte de los jóvenes, tiene entre 3 y 4 de cada voto de Milei fue de los jóvenes. Pero después tenemos un fuerte voto de 3 de quienes están, por ejemplo, de 30 a 54 años, 3 de cada 10. Esto que nos dice, esa es la gente que más utiliza el Estado, que tiene hijos en el colegio, que utiliza el sistema de educación pública, el sistema de también de salud pública.
Ni que hablar de todo lo que es el acceso a los diferentes puntos de las instituciones. Esto lo que nos muestra es el votante de Milei no es solamente el votante de los jóvenes, es intergeneracional. Y si vamos, por ejemplo, a la relación laboral, ¿cómo se encuentran? Sí, ni que hablar, ibas a ir al nivel socioeconómico. Sí, muy impresionante esto, ¿no? Porque dicen es a veces, un buen dato. El gobierno salió a decir Milei es el votante, los chetos, el votante rico y demás. El que trabaja en el privado, el que tiene un sueldo. Miren el nivel socioeconómico del votante de Milei. Alto solamente el 7% de los votantes. Medio el 26%, 66%. Es un votante socioeconómico bajo. Fíjate, de hecho, la relación laboral del votante de Milei, muchos de los informales, de los que se encuentran en la informalidad. Entonces, ¿qué estamos hablando de la radiografía del voto de Milei? El cuentapropista. Estamos hablando el Uber, el Rappi, del caído del sistema, del que hoy no confía en el Estado, del que no encuentra una solución real en el Estado. No estamos hablando de este voto de los jóvenes, de los que se quieren ir al país, porque los que se quieren ir del país si pueden es porque claramente tienen la posibilidad de ya de por sí poder comprarse un pasaje, que eso es impensado para la mayoría de los argentinos. Entonces estamos hablando de un voto mucho más marginal, de un voto que quiere progresar y no puede y que definitivamente no ve una solución en la política. Es decir, si uno suma monotributistas e informales, ahí tenés prácticamente el 60% del voto de Milei. Exactamente. 6 de cada 10 son o monotributistas o informales. Y después, si trabaja en el sector privado, bueno, mayormente es un trabajador del sector privado, ¿no? Pero no menor esa conexión del hecho de cómo se encuentra ese del privado, pero en qué situación se encuentra trabajando para el privado. Claro, ¿no? en la informalidad o monotributista. Exactamente. ¿No? Solamente el 5% en el sector público. Fíjate también, Maxi, el dato de hombres y mujeres. Es el dato principal del discurso como permea de Javier Milei. El 64% son hombres los que votan. Hombres, es el principal foco de voto de Javier Casi Milei. 2 de cada 3 son hombres los que lo votan a Milei y solamente 1 de cada 3 mujeres. Y muy poco entre los jubilados. Poco entre los jubilados y alto entre los estudiantes. Y acá ya estamos hablando obviamente de un cambio en la manera donde los votantes se comunican con la política. Hace un par de elecciones hablábamos de que quién era el espacio político que capitalizaba a los estudiantes, era el peronismo. Estábamos hablando de una generación que claramente llevó adelante lo que era la militancia, el movimiento. Digo, el peronismo capitalizaba ese punto. Juntos por el Cambio siempre intentó llegar a eso. Hoy está muy alto ese porcentaje frente a los estudiantes, los que estudian y trabajan. Y ahora cuando veamos la comparativa con Massa, ahora si podemos poner a Massa ahí. Vamos a ver por qué es alto también ese número y cómo el número de Massa está siendo mucho más alto, bueno, sin lugar a dudas por su antiguo rol en los jubilados, por ejemplo, también. A ver, Massa, sí, lo podemos poner a Massa o a Bullrich, a quien quieran. Sí, ahí está Massa. Casi 20 puntos de diferencia en los jubilados. Claro, Milei el 30%, acá Massa el 30% que lo votan son jubilados. Son jubilados, y en el caso de Milei era el 9%. El 9%. En caso de estudiantes el 10%. Y en Milei era al revés. Exactamente. O sea, está totalmente invertido en este caso el voto. Y fíjate en términos del nivel socioeconómico, aumenta el voto medio. En Sergio Massa, aumenta un poco el alto también. Mirá que esto es impresionante, digamos, porque es un candidato del peronismo, del kirchnerismo, el peronismo, como quieran llamarlo, y el 15% de sus votantes es el nivel alto, cuando en Milei era solo el 6% de sus votantes. El nivel medio aumenta. El medio es el 30% de los votantes y en el nivel bajo es 53% de los votantes. 1 de cada 2. Claro, pero en Milei era 66% de los votantes era a nivel bajo, es decir, 2 de cada 3. Fíjate, de hecho, estamos hablando del candidato del peronismo, digamos. Milei está haciendo furor en la base electoral del peronismo. Sí, pero sigue siendo el espacio del peronismo hoy un espacio justamente dentro de las instituciones. Digo, dentro de lo formal, dentro de lo que ya vienen gestionando. Fíjate el dato, si lo cruzamos de nivel socioeconómico con lo que es la relación laboral en la que se encuentran, cómo bajan los trabajadores en situación de informalidad y los monotributistas y aumentan los que se encuentran en relación de dependencia. Claro, dentro de lo que es el claro, y esto explica, fíjense, en relación de dependencia, decíamos que Milei fundamentalmente el votante era informal o monotributista. En el caso del votante de Massa hay mucho relación de dependencia. Mucho del sector público. Puede también. ser formal e informal, el 60% de relación de dependencia. Esto explica también las últimas medidas, ¿no? De baja de impuestos a las ganancias y demás. Están apuntando a ese público. Claro, al trabajador sindicalizado, 1 millón de trabajadores. Y es el retener ese voto, porque hoy los candidatos, el principal foco que tienen que tener, o sea, los frentes son 2. ¿Cómo retienen su voto?
y cómo capitalizan cierto voto, primero de los indecisos, que se definen definitivamente en el cuarto oscuro, hoy también está en la misma proporción de 3 de cada 10, y esa movilidad de voto es, bueno, cómo intento polarizar para poder atrapar parte de lo que representa el resto de los candidatos. En el caso de Bullrich, ahora vamos rápido con Bullrich. ¿Qué es lo que está buscando Bullrich en términos de posicionamiento? ¿Dónde tiene que ir a buscar votos Bullrich? Hablábamos recién de la patoneta. Fíjate dónde performa mejor Patricia Bullrich. ¿Dónde? Jubilados, 32%, baby boomers y generación Z, de 43 años para arriba. Y la estrategia hoy en redes sociales habla de la patoneta. Es decir, los jubilados, 32%. Está por arriba de lo que es Sergio Bullrich Massa. Son jubilados. Sí. Por arriba de Massa, que era 30%, y por arriba de Milei, que era solo 9% de sus votantes jubilados. Exactamente. Fíjate cómo bajan los estudiantes. Es muy bajo el nivel de estudiantes de Bullrich. Es bajo. Milei tenía el 24%, Massa tenía el 10% de sus votantes estudiantes y Bullrich solo 7,9%. Es un voto mucho más... Bueno, es un desafío que viene atravesando Juntos por el Cambio ya desde las últimas 2 elecciones, principalmente la de medio término y estas. Es cómo capitalizan el voto del estudiante y el voto joven. Y en definitiva, a pesar de las estrategias que vienen llevando adelante en redes sociales y el marketing político, no logran atravesar lo que es esa barrera, que hoy la supo capitalizar más que nadie Milei. Vos, no te voy a pedir las encuestas, cómo están viendo y demás, pero ahí ves que quién tiene más clara el posicionamiento de campaña. Mirá, hoy el que sabe manejar la estrategia comunicacional y el que está más cuidado a la vez en el público al que le tienen que hablar es Javier Milei. Definitivamente ahí encontraron una necesidad que ninguno de los 2 espacios estaba pudiendo llegar, no solamente desde el discurso, sino también desde el planteo de las propuestas. Lo de la casta, lo de... se puede hacerlo cosas distintas con lo mismo de siempre. Es el discurso más opositor porque es el discurso más, o sea, desde el lado de la oposición es el discurso más fácil, si se quiere, hablábamos recién de la dolarización y demás. Son conceptos que incluso la gente no los logra interpretar de la manera en la que los quiere interpretar, pero son conceptos que le gustan porque implica salir de lo que hoy conozco. Si lo que hoy conozco me hace mal, si lo que hoy conozco no me soluciona mis necesidades básicas, si lo que hoy conozco realmente no me llega al bolsillo. No importa el concepto de dolarización, no dolarización, esos son como conceptos muy que en definitiva los podemos hablar acá, lo pueden hablar los medios. Real lo que termina generando es el voto anti, es ese voto bronca, es si lo que conozco no me da la solución, lo voy a buscar por afuera. Y ese es el voto que se encuentra por afuera. Sofía, gracias, muy amable. No, Sofía D'Aquino, de Taquio, muy interesante el estudio. Y te hago una pregunta, Wende, respecto a eso. ¿Vos ves que la economía puede reaccionar distinta según quién vaya al balotaje o cómo se defina el 22 de octubre la elección? Me parece que hay algunos aspectos que son medios inevitables. Por ejemplo, lo hablábamos antes, ¿no? El sinceramiento del tipo de cambio oficial. Ya 3.50 no existe más, no hay más dólares. En algún momento, de alguna forma, hay que ir a buscar alguna unificación cambiaria, pero eso puede demorar tiempo. Mientras tanto, el tipo de cambio no va a quedar en 3.50 ni tampoco vamos a ir al crawling peg mini de evaluaciones periódicas que Massa puede mantener durante algunos días. Luego del proceso electoral, el tipo de cambio oficial va a tener un salto sustancial. Eso es así, o creo que es así. La inflación... Ahora, ¿cambia algo para la economía que gane Milei en primera vuelta o que entre en el balotaje Milei con Massa o que entre Milei con Bullrich? Sí, cambia. No te puedo decir exactamente qué es lo que va a pasar, pero no es lo mismo que Milei gane en primera vuelta y a partir del 23 de octubre estamos pensando todos en qué va a hacer Milei presidente, cómo va a dolarizar, si va a dolarizar, si me tengo que ir a comprar dólares antes que me dolarice, o si le creo que va a avanzar con una reducción sustancial de gasto público, así esto pasa para noviembre, ¿no? Yo creo que sí, hay cambios. No es lo mismo que gane Massa, Milei o Patricia Bullrich. Las propuestas son diferentes. No, te lo pregunto porque en las anteriores elecciones siempre se hablaba del ancla electoral, ¿no? Del trade electoral, de la idea de hay un resultado de la elección y eso te ancla las expectativas. Mirá, uno tiene la impresión que eso ha quedado demolido. Que gane el que gane, por delante tenemos una situación muy complicada. Mirá, el mercado apostaba en su momento a que Juntos por el Cambio recuperaba el poder. Esa era la apuesta del mercado. Ahora Patricia Bullrich lo tiene a Melconian. Yo te diría que el candidato del mercado, de los inversores, sigue siendo Patricia Bullrich y Carlos Melconian. Esto es así. A Milei lo miran
poco de reojo. Bueno, ahora se sacó una foto con el embajador de Estados Unidos. Está haciendo un trabajo para... Es el día de hoy, esta foto ahí la pueden ver. Milei con Mark Stanley. Sí. Bueno, está tratando de acercarse a ese segmento de inversores que lo mira, viste, medio como algo estrafalario, que Milei dice que hay plata para dolarizar y ellos dicen no hay un mango para Argentina. Pero creo que ese trade electoral, que era vuelve Juntos por el Cambio y se va a una cosa un poco más racional y más amigable con los mercados, quedó voló por los aires. Me parece que sí. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, quédate un ratito más, Wende, porque quiero hablar con Datelli de la medida que tomó el Banco Central y generó mucho ruido en el mercado de la fintech. Hubo cruces entre Mercado Libre o Mercado Pago, Galperín, el Banco Central, los bancos detrás. Bueno, ¿qué está pasando en el sistema financiero con el tema uso de billeteras virtuales y transferencias desde los bancos a las billeteras virtuales? Bueno, hoy hubo una situación en la cual se generó mucho ruido en el sistema financiero por una resolución del Banco Central. Bueno, una pelea entre el Banco Central y Mercado Pago y Marcos Galperín puntualmente, que viene de lejos, viene de principio de año. Se acrecentó esa pelea hace 2 semanas cuando el Banco Central da a conocer un comunicado oficial donde lo que le dice a las billeteras virtuales es que va a haber cambios en la manera en que la gente hace sus transferencias desde los bancos a las billeteras virtuales, algo que se hizo muy popular entre por lo menos 4 millones de personas, porque hay gente que saca la plata del banco, la pone en su billetera virtual para que eso le rinda, para que ese dinero le rinda y no pierda o pierda menos contra la inflación. A ver, las 4 claves. Número 1, el Banco Central lo que anunció fue el fin de lo que se llama el débito inmediato, el DEBIN. Sí. Con lo cual, bueno, esta transferencia automática que se hace, bueno, llega a su fin a partir de fin de noviembre, a partir del 1 de diciembre arranca otra cosa. ¿Qué es lo que arranca? Algo que se llama transferencia pool. ¿Qué es la transferencia pool? Me decían en el Banco Central, es cada usuario que quiera hacer este tipo de transferencias inmediatas entre su cuenta bancaria y la billetera virtual va a tener que sacar una nueva clave, un nuevo token en la página de internet del banco para, bueno, un nivel mayor de seguridad, de una autorización para que no se ¿Esto cada vez que se haga una transferencia? No, es, según lo que dice el Banco Central, es por única vez. Por única vez va a tener que hacer esta nueva clave, el usuario. Para transferir de su cuenta bancaria a la billetera virtual. A la billetera virtual. No hay cambios con las transferencias que se hacen de las billeteras virtuales cuando uno paga, por ejemplo, a una empresa o a un restaurante. Ahí sigue el DEBIN como hasta ahora. En el resto se pide una autorización adicional. Esto es como cargar por dinero en la billetera virtual, transfiriendo dinero desde la cuenta bancaria, el home banking, a la billetera virtual. Salió Marcos Galperín muy fuerte con un tuit, ahí lo tenés, diciendo rompen todo, claro, una cosa así, palabras más, palabras menos. Un colega nuestro, Lucas Morando, le dijo rompen todo, es lo que le faltaba justamente a la clase, a los políticos, y bueno, esto funcionaba bien, rompen todo, y dice, no lo van a romper, esa fue la respuesta de Marcos Galperín, no, esto no lo rompen, ni lo van a romper. Esa fue la respuesta de Galperín. Ah, ¿entonces está de acuerdo Galperín con la medida? No, diciendo no van a lograr romperlo. Justamente bueno, por eso, lo que interpreté es que Galperín piensa que esta es una medida que rompe algo que se estaba haciendo. Que no lo van a lograr romper el sistema, pero está en contra. Te explico brevemente de qué se trata esto. Pues yo creo que lo que está ocurriendo, digo, a ver, las declaraciones de Galperín tienen una intencionalidad política y está claro, digamos, no oculta cuál es su posicionamiento y está jugando en este sentido. Como está instalando la oposición, una cuestión muy anti-Banco Central, me parece que se sube a eso en algo que no tiene sentido. La cosa es así. Hasta ahora, si vos desde la aplicación, vamos a decir la de, no quiero dar marcas, la de Galperín, digamos, vos querías traer plata de tu cuenta en el banco hacia tu cuenta en la aplicación, o sea, no desde el banco donde vos te metés y transferís a donde quieras, desde ahí impulsarla, usaban esto del DEBIN, el débito inmediato. Bueno, ahora, el DEBIN, la naturaleza del DEBIN no fue creada para eso, porque no es una transferencia. La naturaleza del DEBIN fue creada para, por ejemplo, vos pagás un servicio mensualmente, entonces desde la página del servicio autorizás ese débito y se realiza ese débito. Nos habían llegado muchos casos de estafas que se estaban realizando porque te mandaban un link, te decían que era por un pago, hacías link. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos entrás al extracto de tu cuenta bancaria, cada una de esas transferencias, como no son transferencias, son débitos,
la contraparte que vos veías era Mercado Libre SRL. ¿Sí? Entonces, vos decías, ¿esto qué es? Pagué un aviso, algo que compré, entonces había reclamos a los bancos, había que rastrear. Lo que se dice ahora, para aumentar la transparencia, la seguridad, la experiencia del usuario, se generaron estas transferencias que se llaman pool inmediatas. Entonces, es lo mismo, vos vas a poner desde tu aplicación, ingresar dinero. La primera vez te va a mandar esa aplicación a una interfase con el banco donde te va a pedir tu usuario, tu contraseña y alguna validación vía SMS, un código, mail o lo que use el banco. Ahí certifican y chequean que es tu cuenta. Entonces, a partir de ahí, una vez que ya lo hiciste eso una única vez y esa cuenta te quedó en tu plataforma, ahí vas a poder, cada vez que quieras, ingresar dinero, elegir esa cuenta e ingresar. Y en tu extracto del banco vas a ver la transferencia desde tu cuenta, CB larga U, porque es la cuenta del banco, hacia tu cuenta CB corta U, que es la del proveedor de servicio de pago, que en este caso sería Mercado Pago. Nada más. Lo que hay en el fondo, Maxi, acá es una pelea millonaria entre los bancos y las billeteras digitales. La principal es Mercado Pago, pero hay otras. ¿Por qué? Para entenderlo en castellano, vos cobrás tu sueldo en una cuenta bancaria. No podés cobrar tu sueldo en una billetera digital. Sí. Te deposita la plata en el banco. Suponete que dejás, no sé, cobraste 200.000 pesos. Gastaste el primer día 50.000, quedan 150.000. El banco, por esos 150.000 pesos que quedan en la caja de ahorro, no te paga ni mango. Cero. Y es el negocio del banco, es el negocio del banco. Es decir, Pablo, no te pago nada, me compro las Lelicas 118% anual y ahí es el negocio de los bancos. Pablo, disculpame, así como lo mandás a la billetera virtual, lo podés mandar a un fondo de money market del banco y te genera más Pero tasa. los bancos no le facilitan, y eso yo creo que hay un gran problema, y no le facilitan a la gente invertir esa plata, no lo facilitan, no está en ninguna parte del En el banco tenés que abrir una cuenta custodia, Sí, a partir de la cuenta custodia, pero todas las regulaciones de la CNB y demás. Porque la verdad es que no lo quieren, pero no quieren, la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo la gente? No, pero en el banco tenés que abrir la cuenta custodia, ¿Qué está haciendo la firmar gente? los Maxi, formularios de la CNB, de la... ¿Qué está pasando? No, yo te digo, disculpame, para hacer un fondo de lo que te ofrece el banco. Para un fondo común inversión en hay pesos. que hacer primero hay que hacer todo ese operativo. No tenés que ir al banco a firmar nada. No, en la home banking, pero tenés que hacer todo ese procedimiento porque hay regulación. Hay que hacer una serie de pasos. Los bancos no quieren que inviertas en su fondo, sino que quieren que la cuenta quede a la vista, porque es el negocio del banco. Es el fondo del negocio. Tener dinero a tasa cero y poder prestar. Obvio, y prestan al Banco Central con las LELIQ, que es un negocio espectacular. ¿Qué está haciendo la gente? Se avivó y dice, no, yo me paso la cuenta a Mercado Pago o a Ualá o a otras y invierto la plata al 100% anual en un paso. Y me va dando intereses todos los días. días. Los bancos no están queriendo que pase eso. 94, Acá hay un tema de competencia que me parece que los bancos también van a tener que ponerse las pilas para decir, esta plata, ¿cómo hago para captarla? Hay 14 millones de cuentas, y cierro con esto, en billeteras digitales que invierten. 14 millones de cuentas, antes nadie invertía nada. Igual, disculpame, Es impresionante. Ponele que esto negocio. fuera Se así, lo digo, sacan los que la bancos. gente lo puede hacer en el banco, pero ponele que esto fuera así. De todas formas, no se está interrumpiendo la operatoria. Lo que se está haciendo es más transparente y más segura, nada más. Bien, quiero cerrar. Es cierto esto, interesante lo que vos decís. Y creo que hay 600.000 o 700.000 cuentas custodia abiertas entre las agencias de bolsa y los bancos. Digamos, una cantidad chica Sí, muy respecto chica. a lo... Es decir, si los bancos quisieran, podrían facilitar la operatoria para que la gente también tenga un rendimiento diario Y con esta inflación con tiene el que dar dinero, algo. en vez de tenerlo a tasa cero en la Claro, caja de ahorro. exactamente. Efectivamente. A ver, está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, una imagen hoy que llamó mucho la atención. Trump iba a decir, Biden, el primer presidente de los Estados Unidos que participa de una huelga, de una manifestación de obreros sindicalizados. A ver, mostremos ahí las imágenes. ¿Sí, Adrián? Marched a lot of UAW picket lines when I was a senator since 1973, but I tell you what, first time I've ever done it as a president. Folks, look, one thing is real simple, I'm going to be very brief. The fact of the matter is that you guys, the UAW, you saved the automobile industry back in 2008 and before. Made a lot of sacrifices. Contame de qué se trata esto. Sí. Bueno, lo que está haciendo justamente Biden es decirles a los trabajadores que, bueno, están con ellos, porque es justo su reclamo de un aumento en la paga del 40% que están reclamando. ¿Esto por qué? Porque los CEOs, los presidentes de las distintas tres grandes automotrices,
bueno, tuvieron aumentos de más del 50% en estos últimos años. Y ahora un CEO está cobrando 360 veces lo que cobra un trabajador promedio de una automotriz. Está muy desfasado respecto de lo que era hasta hace unos pocos años, ¿no? Cuando cobraban aproximadamente solo 200 veces, digamos, un CEO lo que cobraba un trabajador promedio. Entonces, ¿qué pasa? Biden fue ahí. Biden, que era quien había querido evitar esta huelga, fue y prometió que esta huelga no se iba a realizar. Ahora, al realizarse, se puso del lado de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los demócratas justamente, bueno, son la columna vertebral del movimiento sindical acá, que son sindicatos aislados, no están unificados en uno solo. En este caso, el de los trabajadores automotrices tiene el suyo, la UAW, que es justamente muy poderoso. Bueno, Adrián, ahí está, hoy título de todos los diarios en Estados Unidos, el primer presidente de Estados Unidos que se suma a una huelga sindical en los Estados Unidos, ¿no? Milei y Trump podrán decir sí, que Biden es un zurdo, ¿no? Milei no sé, porque por ahí va a algún tipo de manifestación de Barrio Nuevo y ahí un poco la cosa cambia, ¿no? Depende de qué sindicato se trate. Pero Trump se metió también, Trump está diciéndole a los trabajadores que por favor que saboteen el plan de Biden de dejar de fabricar autos nafteros a partir de 2035. Esto en obediencia justamente a sus propios intereses, porque Trump está con los lobbies petroleros, ¿no? Bien, Adrián, gracias. Ahí Adrián Sack de Estados Unidos. Gracias, Wende. Un gusto. Gracias por invitarme. Vamos a reeditar a la picadita. Por favor. Ahí de los viernes con periodistas. Gracias, Agustín Atelli, Javier Calvo, Slotnick. Se quedan en A24. Ya llega Esteban Trebuch con un informe especial transmitiendo en vivo desde El Salvador. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Pasen bien.